Mucho gusto, soy Martín Portillo, director del Centro Cultural Al-Ándalus. Tengo estudios en Historia y Jurisprudencia Islámica y además defiendo básicamente los principios de la libertad y el respeto a toda persona, siempre y cuando ésta no incumpla con los respetos ajenos. El mundo, el año 2011, fue conmocionado por un conflicto llamado posteriormente la Primavera Árabe. La caída de dictaduras de más de 30 años en la zona del norte de África desencadenó un movimiento de protestas en todos los países árabes que tuvieron distintas lecturas desde sus propios gobiernos y distintas reacciones. En los países del Golfo se dieron bonificaciones superiores a los $3.000 para evitar que la población saliera a protestar. En el caso de Yemen y Siria, los pequeños amagos de protestas generaron represiones muy violentas, que en el caso de Siria se mantiene hasta el día de hoy el gobierno frente a un crecimiento de las zonas que se oponen al gobierno de Al-Assad. En el caso de Yemen hubo una transición bastante jalonada por actos de violencia y represión. Y en el norte de África, donde habían iniciado este movimiento, un movimiento básicamente juvenil y de clases medias, de grupos ilustrados o instruidos justamente bajo las reformas educativas implementadas por estos gobiernos laicos autoritarios, se ha tendido a entender Túnez como una esperanza hacia una democracia real en un contexto árabe islámico. En el caso de Egipto, el país más importante de la región, que tiene además el ejército más grande en la zona, hay una transición que ha acogido a un grupo que inicialmente no estaba presente en las protestas, que son la Hermandad Musulmana y grupos, digamos, de ortodoxos o fundamentalistas, no terroristas, sino ortodoxos en la interpretación del Islam, que son los grupos salafistas, y que tienen presencia en el Congreso hoy en día. Sin embargo, no hay una presencia como se podía haber soñado o esperado de los grupos que generaron las protestas. Las protestas se habrían iniciado básicamente por el quiebre del estado del bienestar en estos países que no pudieron afrontar una subida de precios de los alimentos generado por la alta demanda de China e India, y además por la reconversión de las tierras agrícolas de consumo humano para la producción de productos utilizados en los biocombustibles. En promedio, los precios de los alimentos en la zona subieron 60%. En una sociedad en donde básicamente las personas viven de subsidios estatales, no hubo una reacción rápida para poder abaratar los costos de los alimentos. Las protestas fueron creciendo al punto que desencadenaron masivas concentraciones y consecuentemente actos de violencia que llevaron a la crisis de estos gobiernos. En el caso de Túnez específicamente, la tecnología tuvo un papel fundamental para poder facilitar la información y para poder contrarrestar las reacciones que tuvo el gobierno, como cerrar ciertas ciudades, los accesos o bloquear las reuniones multitudinarias. En el caso de Egipto, los celulares tuvieron también un papel muy importante, es decir, la tecnología ha jugado por primera vez un rol en manos de la población civil sorprendentemente ajeno a sus iniciales funciones. En el caso de Libia, un país bastante controlado por el Estado y con poca relación con los países occidentales y el acceso de la población a la tecnología como el internet o los celulares, la televisión satelital, la televisión por antena parabólica de Al Jazeera básicamente sirvió para catapultar las expectativas de la población más allá del control del Estado y finalmente provocó la caída del régimen de Muammar Gaddafi. Todos estos movimientos que en Túnez también han servido para que un partido islámico tome el poder, pero bajo el liderazgo o la presidencia de un líder de la izquierda tradicional en Túnez, ha servido para darle una lectura bastante diversa
Unos señalando el triunfo de las redes sociales como elemento catalizador de las protestas, otros restando la importancia a esto y dándole mayor importancia a las movilizaciones espontáneas. Hay historiadores que han señalado que es una especie de 1848 europeo, pero para los árabes. Y en otro caso, una lectura desde posturas bastante fundamentalistas, como la iraní, que señala que el movimiento, en lugar de llamarse Primavera Árabe, debe llamarse Movimiento del Despertar Islámico, ¿no? Y que es una esperanza la caída de estos países aliados a Occidente, que han sido cuestionados y sancionados por la población, básicamente interesada en promover la primavera árabe también tiene una lectura peculiar desde la perspectiva fundamentalista o ortodoxa religiosa en el gobierno de Irán, quienes señalan que es un movimiento no laico, sino más bien un movimiento que ellos han denominado el despertar islámico. Para la visión de los iraníes, o la visión oficial del gobierno iraní, estas protestas de la población contra gobernantes apoyados por Occidente o vinculados en cierta medida con Occidente significaría una intención natural, popular, de recuperar la tradición islámica y de establecer finalmente gobiernos que se acerquen al Islam. Siendo bastante radicales en la interpretación de la visión iraní, ellos señalan que esto es un primer paso para la llegada del gobierno de los 1000 años del esperado imán de los musulmanes. Esta visión tan religiosa omite ciertos detalles bastante peculiares, y es el hecho de que la población que salió a protestar no tenía evidentes muestras de religiosidad, ni tampoco hacía gala de ellas. En segundo lugar, no había una oposición marcada a Occidente, sino más bien a sus líderes nativos, nacionales. Ni siquiera en el discurso de Egipto o de las protestas en Egipto hubo una animadversión directa, evidente, contra Israel, que sería en el ideario o en el imaginario iraní el enemigo principal del establecimiento de democracias en la región. Por lo tanto, sí podemos señalar que esta tendencia hacia la democracia o hacia la apertura política quizás tenga sus causas en una mayor expectativa de la población gracias a las reformas que se fueron implementando, si bien desde gobiernos autoritarios, con una intención laicista, que ha tenido dos efectos. Uno, sí, es de reconocer una mayor islamización de las sociedades. Hoy en día, en poblaciones que anteriormente eran muy occidentales, en donde, en el caso evidente de Egipto, las playas eran visitadas por mujeres egipcias en traje de baño occidental. Hoy en día eso es prácticamente inubicable. Las zonas donde se puede utilizar traje de baño occidental básicamente son las playas para turistas, en la ribera del Canal de Suez o del Mar Rojo. La gran cantidad de estudiantes universitarias que han retomado el uso del hijab, no solamente en Egipto, también en los países del norte de África. Es decir, a nivel de identificación con lo que se supone son sus tradiciones o elementos distintivos, sí, hay una reafirmación de lo que podríamos llamar una identidad cultural o nacional. Sin embargo, eso no va de la mano con una postura religiosa que pretenda que el Islam o la Sharia sea el puntal de las nuevas constituciones o de la nueva legislación. Prueba de ello, las encuestas que se realizaron indican que una de las preocupaciones básicas de la población es la participación política, un mayor grado de libertad de expresión, de libertad para las mujeres o de derechos para las mujeres, que contradice totalmente con una interpretación religiosa conservadora.
Incluso la Hermandad Musulmana, que ha ganado las elecciones en Egipto, ha indicado que no pretenden obligar a la población a someterse a la ley islámica y menos diseñar una constitución basada principalmente en ella. Que la tome como referencia, sí, una referencia importante, pero no van a realizar una constitución al estilo Irán o al estilo Arabia Saudita. Por lo tanto, si en Egipto se pudiese establecer un gobierno con una mayor apertura, sí estaríamos quizás ante el triunfo de un movimiento por la libertad y los derechos de las personas en esta zona. Lo que sí es bastante difícil de aceptar es que esto se vaya a dar en el corto plazo. Las tradiciones, el sistema patriarcal y el paternalismo tan acendrado desde la sociedad y desde los gobiernos que han tenido la mayoría de países llamados árabes, es un obstáculo para la implementación de gobiernos que establezcan una igualdad de derechos para todos al estilo que nosotros conocemos o comprendemos en Occidente. Lo que sí es abrir una vía, y Túnez en este caso, a pesar de ser un país muy pequeño, sí parece ser una referencia mayor. Su población no ve con animadversión la religión, tampoco la ve como la fuente de la política, y son más permeables a la participación de la mujer en la sociedad y además en el derecho familiar. Tanto Túnez como Marruecos son las naciones del norte de África que mayores derechos en comparación con la legislación occidental otorgan a la mujer dentro de los países árabes. Es decir, están más cercanos en el ideal de igualdad de derechos para hombre y mujer. En ese sentido sí son dos apuestas interesantes. En el caso de Marruecos, el hecho de que sea una monarquía que ha empezado a, por lo menos, hacer reformas de carácter constitucional, y al parecer intentarían llegar a un modelo de monarquía constitucional plena, imitando a Inglaterra, es una esperanza para poder hablar de mejoras en cuanto a apertura en la sociedad. Siria es otro caso muy peculiar. Siria es un peligro para la región si se desestabiliza, si llega a caer el gobierno y no establecerse inmediatamente un gobierno de transición que modere los grupos al interior en conflicto, podría convertirse en una fuente de problemas tanto para Israel, para el Líbano e incluso para el Irak y el Kurdistán turco-iraní.